Bueno, yo quiero decir que estoy encantada de estar hoy aquí. Y como esto está en streaming, and this is part of the Disinfo. Y esta es parte de la Disinfo Week. Voy a seguir en inglés. A propósito, en su presentación ha dicho que soy parte de la familia del Atlantic Council. Sí, soy un orgulloso miembro del comité ejecutivo del Consejo Transatlántico. Y tengo que dar las gracias a la representación de los Estados Unidos en Bruselas y a la Embajada norteamericana y a usted, Benjamin Zeff, como su representante. Este es un momento importante, importantísimo, y es un tema importantísimo. Y siempre es un placer venir a la Fundación Rafael del Pino. Le debemos muchísimo a la Fundación Rafael del Pino. Ya hemos oído algunas de las cosas que se han hecho aquí y le debemos mucho a la Fundación, mucho de lo que sabemos. Es el centro al que estar conectado para saber qué es lo que está pasando en la vida intelectual en el mundo. Yo empezaría diciendo algo que puede parecer evidente. Los valores democráticos en esta era de la desinformación, y de eso voy a hablar, es el tema de mi charla, es una muy buena forma de empezar este debate sobre la Disinfo Week, puesto que estos valores están, la democracia liberal se basa en que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Ocultando la verdad, la desinformación no nos permite cumplir ese requisito de la democracia y no permite a la sociedad democrática funcionar adecuadamente, sustituyendo los hechos por rumores y conspiraciones. También acentúa las divisiones en la sociedad, haciendo que los enfoques comunes, las visiones y la narrativa que se necesita para mantener las sociedades democráticas se vuelva muy difícil. En otras palabras, la desinformación es una amenaza existencial a la democracia liberal. Es una amenaza que se come a la sociedad desde dentro y es una amenaza a la que hay que responder. Eso es precisamente la motivación detrás de este evento, de esta Semana de la Desinformación. Y sinceramente, gracias, muchísimas gracias, amigo Danfred, por ser el motor, diría yo, el motor detrás de gran parte de este esfuerzo y muchos otros esfuerzos que se llevan a cabo por el Consejo Transatlántico. Aquí en Europa vemos iniciativas muy interesantes, pero quizás solo hay más palabras que hechos. Tenemos códigos, tenemos documentos, tenemos también el Task Force y una página de la Unión Europea contra la desinformación. En la legislación nacional tenemos algunas cosas también, pero estos son solo los primeros pasos. Seguro que ya nos contarán más los otros panelistas. Mis comentarios se van a centrar concretamente en nuestros valores democráticos y lo que es necesario para conservarlos. Hasta cierto punto va un paso más allá de lo que nos contó Benjamin, esta idea de vacunarse, blindarse contra la desinformación. Estamos solo al principio de la guerra contra la desinformación. Por supuesto, nuestro moderador ya lo ha dicho, los rumores y la propaganda han existido durante muchísimo tiempo, pero ahora con las nuevas tecnologías y las redes sociales, ahora tenemos por lo menos una nueva cara, un nuevo frente. Con las diferentes crisis que ha habido y sobre todo
con las manipulaciones desde el 2016, solo ahora los decisores políticos y gran parte del público se están dando cuenta del desafío al que nos encontramos. Las organizaciones como el Instituto de Statecraft son vitales y la OTAN será y seguirá siendo crucial, dado el vínculo natural que existe entre la desinformación y la seguridad. Pero tenemos que tener muy claro cuál es la batalla que tenemos, en la que tenemos que pelear y cómo enfrentarla. La desinformación es un síntoma de una enfermedad mucho más importante que está afectando a las sociedades democráticas, y el responder a la guerra de la información de Rusia o los creadores de noticias falsas de Macedonia es necesario, pero no suficiente para hacer frente a este desafío. Voy a hacer una analogía aquí con la guerra contra las drogas. Es una guerra que tenemos que ganar. Cuando nos enfrentamos a un peligro anónimo, la primera reacción siempre es la de actuar a corto plazo, actuar de forma visible. Y la erradicación de las fuentes. Y podemos resumirlo en también planes de acción, etcétera. Estas son buenas políticas por el lado de la oferta, pero a menos de que hagamos algo también por el lado de la demanda, igual que con la guerra contra las drogas, vamos a estar en una guerra interminable, larguísima. Pero claro, atacar el lado de la demanda es mucho más difícil. Esto requiere educación, como ya hemos oído aquí. Y los diferentes pasos que se han dado, y Benjamín acaba de mencionar algunos, es un ejemplo que últimamente no nos da muchos ejemplos, pero en esto sí que nos da un buen ejemplo. Italia, donde están introduciendo en los cursos académicos clases sobre alfabetismo de los medios. Pero tenemos que ver más la idea de la responsabilidad. Esto implica, bueno, establecer una mejor relación entre el Estado y el ciudadano, porque aquí el problema es la fragmentación. Dejamos a un lado al ciudadano. Hoy en día, la relación entre el gobierno y el ciudadano, la verdad es que nos pone entre proveedor y consumidor. Los gobiernos cada vez han sido más complicados y técnicos, y al ciudadano se le ha dejado de lado. Incluso aunque el gobierno cada vez se mete más en nuestras vidas, crea una conexión pasiva y débil entre el Estado y el ciudadano, y esto reduce el sentido de la responsabilidad. Si la población no tiene poder, va a ser un lugar fértil para la desinformación. Y a medida que se debilita esa conexión, se acaba yendo a realidades alternativas que nos presenta la tecnología. Son estas ecocámaras que tanto conocemos en Europa. Tenemos que añadir, además, una falta de narrativa. Con el final de la Guerra Fría y más recientemente con el final del impulso de ampliar Europa, el proyecto europeo se basaba cada vez más en la prosperidad como elemento de legitimidad, pero en los años de la crisis esto ha desaparecido. Ya la prosperidad no parece que funcione como la narrativa principal en Europa, combinado con la inseguridad de una población que cada vez es menor, pues acabamos a la deriva en un entorno en el que nos sentimos perdidos y que ya no controlamos. Y la verdad, esto no es ninguna gran epifanía, pero hay que subrayar al principio de esta discusión que veremos los desafíos que vienen de fuera, porque aunque estamos intentando empujar la demanda, tenemos que ser conscientes de que nos estamos enfrentando a desafíos cada vez más duros cuando intentamos
curar las causas de la demanda en nuestra sociedad. El cáncer de la división y la desunificación ha encontrado una metástasis y ya no es suficiente ponernos una crema contra el sol. Es urgente, no solo porque tiene un impacto sobre el buen funcionamiento de nuestras sociedades democráticas, sino porque estamos viviendo en un mundo que está cambiando. Estamos llegando al final de un periodo de 200 años en los que la idea de la ilustración y la importancia de la persona ha sido cada vez mayor. Las últimas 70 décadas de este periodo vio el crecimiento de un orden mundial basado en las ideas democráticas liberales. Hoy ambas, la democracia liberal y la idea de la ilustración, está en retroceso. Las democracias autoritarias y los modelos que tenemos dan privilegio a la colectividad sobre el individuo y presenta un desafío muy profundo a las ideas liberales que han definido a nuestra manera de ver el mundo. Si nosotros, y aquí estoy hablando tanto para Estados Unidos como para Europa, junto con nuestros socios, si queremos enfrentarnos a estos desafíos, tendremos que poner orden en nuestra casa. Tenemos que mantener una sociedad que sea capaz de resistir. Y acabó. Hace 72 años, George Kennan, el diplomático americano, publicó el Código de Conducta de los soviéticos sobre temas de asuntos exteriores, llamándole X. Que, bueno, era para mantener una contención. Vamos a recordar cómo acaban estos artículos X. Más importante que contener a la Unión Soviética, Kennan dijo que era importante mantener la resistencia. Y dijo, y cito, depende del grado que los Estados Unidos pueda crear entre la gente del mundo la impresión de que es un país de que sabe lo que quiere, de que está enfrentándose con éxito a los problemas de su vida interna y con las responsabilidades de ser una potencia mundial y que tiene una vitalidad espiritual capaz de mantenerse como los primeros entre todas las distintas ideologías del mundo. En los Estados Unidos necesitas estar a la altura de sus mejores tradiciones y probarse como una gran nación que va a poder preservarse como tal. Bien, ese es el desafío que vemos hoy a ambos lados del Atlántico, encontrar una manera de medirnos, de estar a la altura de nuestra mejor tradición y de revitalizar nuestra base liberal democrática. O sea que incluso si intentamos ver cómo contenemos y cómo respondemos a los desafíos de fuera, no olvidemos ni ignoremos los desafíos que tenemos dentro. Muchas gracias.